Saludos, bienvenidos a su programa Palabras y Frases de la Biblia. Y es muy importante escuchar y entender cuáles son esas frases y esas palabras de la Biblia para marcar una diferencia notable de lo que dicen las Escrituras y de lo que normalmente hablamos. Te saluda William Ascanio. Y hoy vamos a ver dos palabras muy importantes dichas por Jesús antes de su ascenso. Y esas palabras son remitir y retener. Así que vamos a ver el remitir y retener en su sentido bíblico etimológico en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Remitir y retener es el par de términos claves de Juan 20:23, donde Jesús dice a los discípulos, en la traducción tradicional Reina Valera, de la siguiente manera: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Este versículo es el punto central para entender el sentido bíblico de ambos verbos. A continuación se presenta su significado etimológico y uso en el Nuevo Testamento griego y el trasfondo del Antiguo Testamento en hebreo. Nuevo Testamento griego. Remitir. Verbo griego apiemi, etimología de apo, de lejos, y también iemi, enviar, lanzar. Significado literal: enviar lejos, soltar, dejar ir, despedir, abandonar. En el contexto de deudas o pecados, perdonar, cancelar, remitir, dejar libre de la deuda o de la culpa. En Juan 20:23 aparece en aoristos un subjetivo apete. Apete, si perdonáis, remitís, es lo que quiere decir del hebreo. El mismo verbo se usa para el perdón de pecados en muchos pasajes. Mateo 6:12, Mateo 9:2, Marcos 2:5, Lucas 7:47 al 48, etc. Y también para dejar algo atrás, permitir o enviar lejos. El sustantivo relacionado es el mismo remisión, liberación, perdón, que es apesis. Retener. Ahora vamos con retener. Verbo griego que significa krateo. Etimología de kratos, fuerza, poder, dominio. Significado literal: asir, con fuerza, agarrar, sujetar, retener, dominar, mantenerse firme. En Juan 20:23 aparece en presente subjetivo, ese krateo o kratete, si retenéis como tal. Implica mantener sujetos los pecados, no soltarlos, no declarar liberado el pecado. No significa simplemente no perdonar de manera pasiva, sino retener el dominio o la validez de la culpa. No es simplemente, en otras palabras, decir te perdono, sino que aún mantengo, el sentido de la culpa o el sentido de no perdonar, aunque diga que perdone. Esto es importante saberlo. En el contexto inmediato, Juan 20, 21, 23, Jesús acaba de respirar sobre ellos y decirles: recibid el Espíritu Santo. La autoridad de remitir o retener se ejerce en el anuncio del Evangelio y en el discernimiento de la fe o la incredulidad. A quienes creen se les declara el perdón y a quienes rechazan se les declara que sus pecados permanecen. Esto es muy importante. Aquellos que se puede retener y aquellos que se puede soltar. Pero Jesús nos invita a retener cuando es la bondad y el amor y el perdón, y a soltar cuando hay pecado y cuando hay otro tipo de emociones negativas. Antiguo Testamento hebreo. El Antiguo Testamento no usa el par exacto remitir o retener de Juan 20:23, pero sí desarrolla el vocabulario del perdón divino que prepara el terreno del Nuevo Testamento. Principales raíces hebreas para perdonar. Transliteración: salat, perdonar, inducir, levantar la culpa. Nasa, levantar, cargar, quitar. Capar, cubrir, expiar. Mahá, borrar, eliminar.
Esto se refería en el Antiguo Testamento. Salach es el verbo más específico de perdón divino en el Antiguo Testamento. Algunos estudiosos lo relacionaban con la idea de aligerar o levantar, y en semítica antigua puede tener conexión con actos de purificación, rociar. No existe un verbo hebreo exacto equivalente a retener los pecados, en el sentido de Juan 20:23. La idea opuesta se expresa con frases como no perdonar, no olvidar, recordar la iniquidad o la culpa, permanecer en ella. Éxodo 34:7, Números 14:18 y Jeremías 14:10. Resumen del sentido bíblico: remitir, apemí, salach, nasar, soltar, enviar lejos, levantar o cancelar la deuda. Culpa del pecado es un acto de liberación. Número 2. Retener, krateo, que es asir firmemente, mantener sujeto el pecado, de modo que la culpa no es cancelada, se mantiene en pecado porque retiene todavía la condición de no perdonar. Esto es increíble. En el Nuevo Testamento, este poder se da a los apóstoles y por extensión a la Iglesia, el pueblo de Dios. En el contexto de la misión y del Espíritu Santo, declarar el perdón a quienes se arrepienten y creen y declaran que el pecado permanece sobre quienes lo rechazan. No se trata de un poder arbitrario de absolver o condenar a las personas, independientemente de la fe y del arrepentimiento, sino de la proclamación autorizada de lo que Dios mismo hace. Este es el sentido etimológico y contextual más preciso de ambos términos en las Escrituras. Así que, si quieres saber más de ello, pues búscalo en tu Biblia. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy. Recuerda darnos un clic en la campanita y que Dios te bendiga.